porque estábamos en grandes montañas, no teníamos comida, solo raíces comíamos. Lo que hicieron los soldados nos hicieron correr de la casa. No hay represión de parte del ejército. El valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Empiezo a trabajar a finales de los 90. Yo venía de la palabra, soy poeta. Y la firma La Paz en Guatemala es en el 96. En el 97, 98, 99 hay una sensación de que las cosas van a cambiar, de un ambiente de cierta paz. Y es en ese momento que un grupo de jóvenes salimos a las calles, tomamos las calles y empezamos a hacer arte en el espacio público. Ese fue el momento en donde yo paso de la palabra escrita, de la poesía escrita, a la poesía visual. El arte es universal, o debería ser universal. En mi trabajo yo parto de Guatemala, me interesa mostrar la historia de mi país, lo que no se ha dicho, lo que no se dice, lo que se niega, lo que se esconde, lo que se miente. Pero también me interesa ir más allá de mi país. Me interesa mostrar que la muerte es la misma en Guatemala, como en Estados Unidos o en Rusia, que el dolor es el mismo de un individuo que vive en el tercer mundo o en el primer mundo. Pienso, creo y trabajo porque el arte es un puente humano que nos permite hacer estas conexiones entre un sitio y el otro, entre un individuo y el otro, porque al final los individuos somos lo mismo, sentimos lo mismo y estamos todos interconectados. Cuando yo hago un trabajo y toco un tema en particular, es porque este tema en particular me está afectando. Si no lo tocara, si no lo trabajara, quizás me afectaría de peor manera porque se quedaría haciendo ruido dentro de mí. Hola, soy Pablo Bromo, soy escritor, editor, tengo un proyecto editorial que se llama Voltegato Editores, escribo mayormente poesía y narrativa, también escribo sobre música, escribo sobre gastronomía y bueno, tengo ya varios años de estar, digamos, en la movida cultural. Pues nada, he publicado varios libros entre poesía, cuento, novela, libros experimentales, he participado en antologías de narrativa, de poesía, en festivales. Empecé a escribir poesía desde muy chavo, ¿verdad? Luego hubo un momento en el que conocí a ciertos amigos como Javier Payeras, Simón Pedrosa, Giovanni Pinzón, todo este movimiento de la Casa Bizarra, más o menos en el año 96, 97. Empezamos a trabajar juntos como un colectivo de arte que fusionaba pintura, poesía, performance. Empezamos a trabajar en los primeros festivales del Centro Histórico. Hicimos un festival que se llamó Octubre Azul en el año 2001 también, que fue como los cimientos del arte, digamos, contemporáneo en Guatemala, en el que empezaron a surgir, digamos, como muchos artistas de bastante renombre internacional, ¿verdad? Como Regina José Galindo, Aníbal López, Ángel Pollón, Benvenuto Chavajay, que eran amigos que estaban ahí como siempre alrededor, ¿verdad? Como trabajando juntos. Con Simón Pedrosa pues empezamos en Casa Bizarra, empezamos un proyecto editorial que se llamó Ediciones Mundo Bizarro, en el que publicamos alrededor de unos 15 libros de poesía y unos fanzines que le llamábamos Pastel de Moscas, en los que publicábamos a los poetas de la época, ¿verdad? Todos éramos amigos jóvenes, entre ellos pues Javier, Mauricio Echeverría, y bueno, una lista de escritores que después pues ya tuvieron como un renombre quizá más importante. Empezamos a trabajar juntos por una necesidad, ¿verdad?, de espacios, una necesidad que no había una especie de restricción, todo el tema del conflicto armado
manejaba una especie de reserva, por decirlo así. Entonces tuvimos este como estallido cultural que estaba muy de la mano quizá también con la movida de la música, del rock de los 90, ¿verdad? Con bandas como Bohemia Suburbana, La Tona y otras bandas que marcaron quizá como los cimientos del rock y de la movida cultural de Guate, ¿verdad? Libertad de expresión no es hablar, libertad de expresión es hacer las cosas, perder el miedo. Y digo, ya es hora que nos dejen hablar, es hora que nos dejen hacer cosas, ya es hora de hacer todo, ya. Nosotros teníamos un comité que se llamaba el Comité de Arte Urbano. El Comité de Arte Urbano estaba a cargo de Javier Payeras, José Osorio, que ahora vive en Europa, un gran gestor cultural y pintor. Y teníamos mucho el apoyo de Tasso. Tasso era un personaje que vino a Guatemala, un francés, que fue como un embajador cultural, ¿verdad?, para este país, súper clave, ¿verdad?, una figura clave en el desenvolvimiento del arte de Guate. El primer festival del Centro Histórico pues fue tomar las calles, ¿verdad? O sea, la verdad que fue como un impulso de tomar las calles, asumir el arte como un discurso de vida, ¿verdad? Y una participación completa de la poesía, por decirlo así, porque al final era como un tema más poético en todos los sectores, ¿verdad? Entonces invadimos las calles, hicimos muchas lecturas de poesía. Regina José Galindo hizo un performance, ¿verdad?, que fue como muy clave, que se colgó del arco de correos para leer poesía. Bueno, pasaron muchas cosas, o sea, digamos que esos dos festivales fueron como los cimientos de crear una colectividad en el arte, ¿verdad? Bueno, sí, mi discurso, al menos el discurso que yo trabajo mucho en literatura, es el tema del amor-odio, ¿verdad? O sea, tenemos un colectivo inclusive con varios artistas que se llama Te amo, te odio, sin ti no puedo vivir. O sea, es como una metáfora de esa relación constante que tiene uno con el país, ¿verdad? O sea, es mi relación que tengo yo con Guatemala. O sea, toda mi obra habla del amor y el odio hacia, no específicamente hacia alguien, sino hacia este país, hacia este presente. Mi obra habla mucho también de la memoria, ¿verdad? En el tema de la melancolía, el recuerdo, el hilvanar el pasado con el presente, el tener como estas dos herramientas de tiempo siempre rondando la cabeza y rondando el recuerdo. Así como el rock, por ejemplo, en los 90s, toda la movida grunge del rock nacional en los 90s nos inspiró quizá a nosotros, toda esa movida como punk, inspiró a que nosotros hiciéramos cosas. Nuestro discurso fue muy apresurado, o sea, muy inmediato, muy espontáneo. Y eso siento yo que fue también algo que provocó a otros artistas más jóvenes a hacer sus obras, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de artistas más chicos en el tema de la escritura, yo veo que hay mucha influencia, de repente no sé si mía, pero tal vez sí hay mucha influencia de Javier Payeras en la obra de autores jóvenes, ¿verdad? O Regina José Galindo, que tiene un libro divino de poesía y también una influencia interesante en poetas jóvenes, chavas, ¿verdad? Actual. Entonces yo creo que sí, o sea, creo que sí hubo como algo dejamos, hay unas semillitas, hay un germen ahí contaminado, ponqueto, loco y parilover. Fui un niño artista, digamos, pintaba, leía mucho, pero sobre todo me encantaba el tema del dibujo. Desde los que tengo memoria, que he escrito, llevé un diario. El diario pues lo complementaba con un montón de recortes, cosas, dibujos, anotaciones. Me gustaba como ir registrando cada cosa que miraba. Y eso pues obviamente me fue llevando poco a poco a la pintura. No era una idea de que yo nunca estudié arte, pues nunca estudié pintura, nunca estudié nada que tuviera ninguna relación con eso. Sin embargo, era algo que pues creo que estaba muy latente en mí, nacía, o sea, tenía esa habilidad de poder ver las cosas de una forma distinta, ¿no? La enseñanza en Guatemala no te vincula para nada en el arte.
los colegios donde estudiaba o los lugares donde, pues el círculo en que me movía, o sea, y en una época, digamos, donde Guatemala vivía en una guerra y una represión política, toda labor artística era cuestionable en alguna medida, ¿no? Entonces, quiera que no, no existía como esa capacidad de poder estudiar o de formarte o de asistir a exhibiciones o exposiciones. Así que básicamente pues me fui formando solo y fui como a oscuras, a tientas, ¿no? Buscando dónde encontrar un espacio donde yo pudiera encajar dentro de la sociedad, ¿no? No me sentía, no me sentía conforme con lo que pasaba a mi alrededor, con la rutina de la gente de vivir, ¿verdad? De consumir, de vivir, de estar, de no cuestionarse nada, de no preguntarse nada. Y para mí el arte siempre fue hacerse preguntas, ¿no? Preguntas necesarias. Al no existir, digamos, un espacio joven de artistas, un espacio joven que abriera la oportunidad para que gente como yo pudiera desarrollar su conocimiento o ver arte o estar al día en lo que está sucediendo en el arte del mundo, pues fue tal vez esa confrontación la que me llevó de alguna forma a organizar cuestiones artísticas o vincularme a la organización de actividades artísticas. Aún nuestros sueños son difíciles, querido brother. Desde hace años quise ver belleza y la vi. No hay nada más hermoso, por ejemplo, que un motín de reos al atardecer, el rostro del asesino de un presidente o una mujer menstruando en un hotel barato. Soledad, de la soledad solo extraño el cesto de ropa sucia y mis dientes sin lavar. Tal vez un poco los vicios, así es, brother. Es mal síntoma estar solo. Te sientas durante horas viendo la escoba, te fotografías con ella, le pones un collar de perro y le suplicas que no se vaya. Haces cosas idiotas, como escribir o leer poesía erótica, perseguir personas ocupadas o terminar el día con 6 latas de cerveza, jalando coca en un cine perdido viendo una película tonta. Creo que ahorita están movimientos culturales mucho más establecidos que los que nosotros comenzamos. Se exige más, hay más formación. Digamos, el trabajo de los cineastas jóvenes como ustedes es mucho más puntual, tienen más conocimiento técnico que digamos, los cineastas de mi generación tenían cuando empezaban. Se tienen pues, un abanico de posibilidades mucho más grande, digamos, que tienen que ver con mejores digamos, con formación universitaria. Me imagino que los maestros de ustedes son gente de mi generación, pues, o sea, gente con la que empezamos a hacer todo esto. Y yo creo que una de las cosas es que si no hay movimiento no se trabaja en el futuro, ¿verdad? Obviamente el futuro no existe, existe el presente, pues si nosotros no trabajamos en el presente y no tomamos las acciones, el futuro va a ir empeorando. Voy a explicar mejor. El problema es cuando se glorifica demasiado el pasado. Cuando glorificas demasiado el pasado, estancas todo el proceso de cambio. Crees que todo lo bueno ya pasó, que todo lo bueno ya se hizo, que todo lo bueno ya floreció, que mataron a toda la gente inteligente, que se acabó, que se exterminó. Y nosotros crecimos bajo ese estigma, pues. O sea, inmediatamente después de la guerra se decía que ya toda la gente brillante se había muerto, que ya toda la gente, que todo lo que había de arte bueno ya se había exterminado, que la inteligencia, ese desprecio hacia la juventud que es tan propio de los guatemaltecos y de los fascistas, es algo que nosotros cargamos siempre como una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad histórica del pasado, pero también la responsabilidad histórica del futuro, ¿verdad? Pero para poder estar entre el pasado y el futuro tienes que ser responsable con el presente. Entonces, obviamente, yo llegaba y quería exponer mis cuadros, no iba a tener una galería que me iba a exponer, porque iban a determinado chavo, con determinada carrera, con determinada cuestión, con determinada trayectoria, y que pintara de determinada forma, y además pintara, ¿verdad? Cosa que ya no se hacía tanto. Era admitido directamente en las galerías o en las bienales. Nosotros decidimos, pues ya, o sea, si no nos admiten, nosotros hagamos nuestras propias actividades artísticas, nuestra propia galería, nuestros propios festivales. Y como obviamente pues no teníamos dinero, no teníamos mayor experiencia, también éramos muy ingenuos, decidimos que nuestra galería iba a ser la calle. Pero en ese tiempo la calle de la zona 1 no es como ahora, que ya está más gentrificada y que ves como más un ambiente un poco más tolerante. En la zona 1 de los 90 era violenta, sucia, llena de ventas informales, llena de un montón de cosas, pues, ¿verdad? O sea, la gente no venía al centro, le daba miedo, era
digamos que era como un suburbio oscuro, ¿verdad? Un tugurio, digamos. La Casa Bizarra pues fue iniciativa de José Osorio, Itziar Sagón y Giovanni Pinzón. Y eso pues fue como una galería, una ocupa, un espacio alquilado, un lugar donde se vivía y además se exponía. Pues se hacían muchas cosas. Simón Pedrosa, pues por él fue que llegué a la Casa Bizarra. Y bueno, hicimos la primera editorial, pues alternativa de Guatemala, que fue Ediciones del Mundo Bizarro, que las hacíamos con cajas y con cartón. Nosotros mismos impastábamos nuestros libros. Obviamente todo eso pues tiene que ver con la responsabilidad por el actuar. O sea, no endosar la responsabilidad a otros, ¿verdad? Sino asumirla nosotros para poder cambiar las situaciones. Ya que nadie nos publicaba y que no les interesábamos, pues la idea entonces era hacerlo nosotros con nuestros propios medios, ¿no? Creo que un poco la estética y la ideología punk, que de alguna forma nos llevó a pensar de esa forma, era no darle esquemas demasiado institucionales a la obra de arte. Como en el punk, que podías tocar 3 acordes y sacar 10 canciones con los mismos 3 acordes, pues nosotros también, pues era una cosa muy primaria, los afiches eran fotocopiados, como digo, las portadas estaban cortadas de cajas de cualquier tipo, recicladas. Entonces nuestra estética iba por esa línea, ¿no? Un poco como la línea del situacionismo francés, después de la Segunda Guerra Mundial, o la movida madrileña, o la escuela Bauhaus, o el dadaísmo, o la movida neoyorquina de los años 70, ¿verdad? Un poco esa estética, ¿verdad? De ser nuestras propias cosas, ¿verdad? Un amigo dice que decir que en Guatemala no hay arte es como decir en Arabia que no hay petróleo, ¿verdad? Creo que es un país de muchos contrastes, de muchos choques culturales. Diría que yo respeto la libertad de pensamiento.